Ya he anunciado el tema para esta reunión. Se levantará el anticristo. Este mensaje hace parte de la serie sobre los últimos tiempos y constituye una porción esencial e importante de la revelación total de Dios tocante a los últimos tiempos. Personalmente creo que los cristianos que no se toman la molestia y buscan a Dios para escudriñar la enseñanza básica de la palabra de Dios acerca del anticristo están en grave peligro de ser arrastrados por el engaño. Dios ha puesto a nuestra disposición el conocimiento y somos responsables de lo que hagamos con él. Este no es un estudio fácil y, como dije, la otra noche necesitará su mente. Así que enciéndala si la tiene apagada y confiemos juntos en que Dios nos dará entendimiento y discernimiento. En primer lugar, necesitamos estudiar el significado de la palabra o la expresión anticristo, porque podemos aprender mucho de ello. La palabra Cristo ha sido tomada de la palabra griega Christos, que corresponde a la palabra hebrea Mesías o Mesías. Significa el ungido, el Mesías, el Cristo. La preposición anti delante de esta palabra tiene dos significados, y yo creo que ambos se aplican. En primer lugar, anti significa contra, y ahora se usa en lenguaje moderno como antibélico, antinuclear, entre otros, etc. Pero el otro es menos comprendido, significa en lugar de. De modo que la operación del anticristo tiene dos fases. La primera, contra el verdadero Cristo, para sacarlo del medio. Y la segunda, reemplazarlo con un Cristo falso. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan explica cómo se relaciona esto con los últimos días. Primera de Juan 2:18. Él dice: hijitos, es la última hora. No solo los últimos días, sino la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, y sigue diciendo, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Esta es una marca distintiva del último tiempo. Y luego en la misma epístola, capítulo 4, los versículos 2 al 3. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, todo espíritu que confiesa que Jesús vino como Dios hombre y vivió aquí como hombre y anduvo como ser encarnado es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, existen varios textos diferentes, pero estoy hablando del que considero más confiable. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Aquí vemos al anticristo en tres formas. Muchos anticristos en plural, el anticristo en singular y el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo opera a través de cada anticristo y a lo largo de la historia, desde los días de Juan hasta hoy, ha habido muchos anticristos. Pero hay uno que se denomina el anticristo, que aún no ha aparecido en la escena de la historia humana y que es la suprema manifestación del espíritu del anticristo. Personalmente me inclino a pensar que su venida está tan cercana
que puede decirse que su sombra ya se ha dibujado sobre el escenario de la historia. Esa es mi opinión personal. Ahora bien, es muy importante que entendamos cuáles son las marcas del espíritu del anticristo, reveladas en la palabra. En 1 de Juan 2:19. Versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es muy importante. El espíritu del anticristo empieza a la par del pueblo de Dios. No es paganismo, es algo directamente vinculado con los cristianos, pero no se queda con los cristianos, sino que sale de los cristianos. Esto es muy significativo porque indica, si entiendo correctamente, que el anticristo surgirá de alguna manera de cristianos profesantes. En otras palabras, no va a ser algún dictador que no tiene profesión o asociación cristiana, sino que va a surgir de un vínculo cercano con la iglesia profesante. Y luego, en los versículos 22 y 23 de 1 de Juan capítulo 2, el apóstol dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esta es otra marca del espíritu del anticristo. Niega la relación del Padre y el Hijo en la deidad. No reconoce la revelación del único Dios. Esto es muy visible en una de las fuerzas anticristianas más poderosas en el mundo, que es el Islam, la religión de Mahoma, que niega encarnizadamente que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos reconocerán que Jesús pudo ser el Mesías. En una ocasión oraba con un musulmán que quería la salvación. Él vino y yo le dije: lo guiaré en una oración. Cuando yo dije Jesús, el Hijo de Dios, su boca se bloqueó y no pudo decirlo. Hace unos años Rudy y yo estábamos en Pakistán antes que Don y su equipo fueran ahí. Debido a que anunciamos reuniones de sanidad, miles de personas vinieron, a pesar de que era un estado musulmán. Y contamos unas 8 o 9 mil personas que indicaron que querían ser salvas. Yo siempre las guío en oración. Y ellas repiten después de mí: solo Dios sabe los resultados que vienen después. Pero yo siempre empezaba diciendo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios. Pero cualquier autoridad o fuerza espiritual que niega la relación del Hijo y del Padre en la deidad evidencia la marca del anticristo. La gran mezquita de Omar, que está sobre la explanada del templo en Jerusalén, tiene inscripciones en árabe y 2 veces dice enfáticamente: Dios no necesita un hijo. De hecho, esta es una impresión personal. A mi parecer, el Islam es la fuerza anticristiana más activa y poderosa que opera en el mundo actualmente. Por desdicha, multitudes de cristianos son engañados porque no han aprendido a discernir. Luego, en 1 de Juan 4, versículo 3, dice: todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo.
Esta es una marca más general. Todo espíritu que no reconoce lo que la Biblia dice acerca de Jesús es un espíritu del anticristo. Como sabe, el espíritu del anticristo no es paganismo. Solo puede surgir donde se han declarado las palabras de Jesús. Es el mayor contraataque de Satanás contra Jesús y contra el Evangelio. Esto me parece muy interesante y es la impresión personal que tengo yo. La Biblia relata la primera vez que el espíritu del anticristo realmente se manifestó. Se encuentra en Mateo 27, versículos 21 y 22. Es cuando Jesús está delante de Pilato y los líderes religiosos judíos están acusando a Jesús. Versículos 21 y 22. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y recuerde, el asunto era si debía liberar a Jesús o a Barrabás. Él iba a liberar a un prisionero. ¿A quién escogerían ellos? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilatos les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo o Mesías? Todos le dijeron: sea crucificado. Como puede ver, hubo un rechazo deliberado de Jesús y la elección de otro en su lugar. Barrabás, el que fue elegido, era una figura política, era un hombre violento y un asesino. Si usted se detiene a meditar en esto, es uno de los hechos más extraordinarios de la historia humana, que el pueblo judío rechazó a Jesús y escogió a Barrabás. Porque Jesús solo había hecho el bien. Él nunca hizo daño a nadie. Él sanó a incontables multitudes. Él trajo paz y amor a miles de personas. ¿Por qué cometieron los judíos ese trágico error? La respuesta es que estaban fascinados, sin entenderlo, por un espíritu que era el espíritu del anticristo. Creo que ese es un anticipo de lo que va a pasar en el mundo, y creo que es muy pronto. Creo que Dios va a confrontar a la humanidad a que haga su elección. ¿Quieren a Jesús o quieren a este otro? Creo que la misma fuerza espiritual arrastrará a la gran mayoría de la humanidad a decir: no queremos a Jesús, preferimos a alguien infinitamente peor que Barrabás. Por eso pienso que es tan importante enseñar esto, porque creo que todo cristiano necesita ser instruido, para no equivocarse en la elección ni seguir a la multitud. Ahora, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que enseñan específicamente acerca del anticristo. Hablaré de dos brevemente. El primero es 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El otro será Apocalipsis capítulo 13. Veremos primero 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a examinarlo más o menos versículo por versículo, pero no voy a tardar mucho en esto. Entonces, si tiene su Biblia, conviene que lo siga. Voy a resumirlo como sigue. Los versículos 1 y 2 nos enseñan que la manifestación del anticristo debe preceder al regreso del Señor Jesús. Pablo dice: no se dejen confundir. Si alguien asegura y dice que ya llegó el día del Señor, el día del regreso de Jesús. Versículo 3. Nadie os engañe. Y cuán importantes son estas palabras. Me gustaría repetirlas. Nadie os engañe.
He dicho en un mensaje anterior de esta serie que el peligro más grande que amenaza a los cristianos es el engaño. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. ¿Quién más va a ser llamado el hijo de perdición? Solo hay alguien más que se llama así. Judas, así es. ¿Qué fue Judas? Un apóstol que apostató. Esa es una clara señal de que el anticristo tendrá algún tipo de asociación con la iglesia. Además se llama el hombre de pecado. Juan dice que el espíritu de pecado ya está operando, pero el anticristo será la máxima manifestación final de la rebelión del hombre contra Dios. Esto se presentará como la elección de un gobernante que está en rebelión contra Dios y se opone al gobernante elegido por Dios, el Señor Jesús. Sin embargo, y esto es muy importante, Pablo dice que esto no sucederá hasta que venga la apostasía. Esa es la traducción Reina Valera. La NBI dice la rebelión. Pero la palabra griega es apostasia, de la cual se deriva la palabra apostasía. Apostasía es apartarse deliberadamente de la verdad religiosa revelada. La palabra solo aparece en otra instancia en el Nuevo Testamento, donde los judíos acusan a Pablo de enseñar apostasía, diciéndoles que se alejen de las leyes de Moisés. Entonces su significado primordial es abandonar la verdad religiosa revelada. Y Pablo enseña que el anticristo no puede revelarse antes de que haya venido la apostasía en la iglesia, porque la iglesia es la barrera espiritual contra la actividad de Satanás, de modo que Satanás tiene que debilitar a la iglesia antes de poder cumplir sus malvados propósitos. Quisiera sugerir que estamos viviendo los días de la apostasía. Ha habido maldad, inmoralidad, codicia y violencia en la iglesia a lo largo de los siglos. Pero solo en esta era, y particularmente en esta generación, casi todas las denominaciones principales han rechazado oficialmente las grandes verdades fundamentales del Evangelio. A saber, que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que llevó una vida sin pecado, que murió una muerte por expiación, que fue sepultado y resucitó físicamente al tercer día, y que va a regresar. No necesito contarle el hecho de que estas verdades básicas han sido abiertamente negadas por casi todas las denominaciones principales. Y no solo en las denominaciones, sino que hay muchos otros grupos pequeños en las que estas verdades están siendo atacadas.